Hoy vamos a conocer la historia de una mujer valiente en la Biblia que arriesgó todo para salvar a su pueblo de un peligro inminente. ¿Sabías que hay un libro en la Biblia que narra su increíble historia? Esta mujer es Esther, y su relato es uno de los más emocionantes y conmovedores de toda la Escritura. Acompáñanos en este video para descubrir cómo ella salvó a su pueblo de la destrucción. Comencemos. Para entender bien la historia de Esther, primero necesitamos conocer el contexto histórico en el que se desarrolló. La historia de Esther tiene lugar en el antiguo Imperio Persa, uno de los más vastos y poderosos de la historia, que se extendía desde la India hasta Egipto, dominando a muchas naciones y pueblos, incluidos los israelitas. Los israelitas, el pueblo elegido por Dios, recibieron muchas bendiciones y promesas de parte de Él. Sin embargo, se apartaron de Dios al adorar a otros dioses y desobedecer sus mandamientos. Como consecuencia, Dios permitió que sus enemigos los invadieran y los llevaran cautivos, primero por los asirios y luego por los babilonios. Los babilonios destruyeron Jerusalén, la ciudad sagrada de los israelitas, y su templo, el lugar donde adoraban a Dios. Los babilonios capturaron a muchos israelitas y los llevaron a Babilonia, donde vivieron como esclavos. En ese lugar, los israelitas lamentaron sus pecados y clamaron a Dios por su liberación. Dios escuchó sus oraciones y envió al rey Ciro de Persia, quien conquistó Babilonia y se convirtió en el nuevo gobernante. Ciro fue un rey justo que respetaba a los pueblos conquistados, permitiéndoles conservar sus costumbres y religiones. Además, Dios utilizó a Ciro para cumplir su propósito y le permitió a los israelitas regresar a su tierra para reconstruir su ciudad y su templo. Muchos aprovecharon esta oportunidad y volvieron a Jerusalén, donde restauraron su relación con Dios. Sin embargo, no todos los israelitas regresaron a su tierra. Algunos se quedaron en Persia, donde habían vivido o se habían establecido. Entre ellos estaban dos personas clave para nuestra historia, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo era un judío descendiente de la tribu de Benjamín que vivía en Susa, la capital de Persia. Trabajaba en la corte del rey y era un hombre fiel a Dios y a su pueblo. Mardoqueo tenía una prima llamada Esther, a quien había adoptado como hija, ya que ella era huérfana. Esther era una joven judía de gran belleza y gracia, y al igual que Mardoqueo, también era fiel a Dios. Esther tenía un secreto que solo Mardoqueo conocía. Su verdadero nombre era Hadasa, que significa mirto, una planta aromática y medicinal, mientras que Esther, el nombre persa, significa estrella. Esther ocultó su identidad judía porque, en ese tiempo, los judíos eran despreciados y perseguidos. La historia de Esther se desarrolla bajo el reinado de Asuero, el sucesor de Ciro, un rey poderoso y orgulloso que gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Asuero era conocido por su crueldad, incluso con su propia esposa, la reina Vasti. Un día, Asuero organizó una gran fiesta para mostrar su riqueza, que duró 180 días, a la que asistieron príncipes y nobles de todas las provincias del imperio. Tras esta fiesta, el rey organizó otra para todo el pueblo de Susa. Esta fiesta duró 7 días y se celebró en el patio del palacio, adornado con cortinas de diversos colores y columnas de mármol. El vino se servía en vasos de oro y la bebida fluía generosamente. También se celebró una fiesta separada para las mujeres, presidida por la reina Vasti. En el 7º día de la fiesta, el rey, eufórico por el vino, ordenó que trajeran a la reina Vasti con la corona real, para que mostrara su belleza al pueblo. Sin embargo, la reina se negó, lo que enfureció al rey. Asuero consultó con sus consejeros, quienes le aconsejaron destituir a Vasti y buscar una nueva reina más digna.
El rey aceptó el consejo y envió un decreto a todas las provincias, indicando que los hombres debían ser los jefes de sus casas. Poco después, el rey recordó a Vasti y su desobediencia, por lo que se propuso encontrar una nueva reina. Se organizó un concurso de belleza en todo el imperio, y las jóvenes vírgenes fueron traídas al palacio para ser preparadas y presentadas ante el rey. La joven que más agradara a Asuero sería la nueva reina. Entre las jóvenes llevadas al palacio estaba Ester, la prima de Mardoqueo. Aunque era una joven de gran belleza, Ester no reveló su identidad judía, como le había instruido Mardoqueo. Ester rápidamente se ganó el favor de Hegai, el encargado de las mujeres, quien le dio las mejores atenciones y la colocó en el lugar más destacado en la casa de las mujeres. Además, Ester conquistó a todos aquellos que la conocían, gracias a su humildad y bondad. A través de su valentía, fidelidad y sabiduría, Ester se convirtió en una figura clave en la historia de la salvación de su pueblo, siendo la heroína que arriesgó su vida para salvar a los judíos de un plan de exterminio. Ester aguardó pacientemente su turno para presentarse ante el rey, siguiendo las indicaciones de Mardoqueo, quien, preocupado por ella, iba todos los días al patio del palacio para saber cómo le iba. Cuando llegó su momento, Ester se presentó ante el rey con lo que Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, le había aconsejado, sin pedir nada más. Su belleza y carisma cautivaron al rey, quien la amó más que a todas las demás jóvenes. Como resultado, el rey la coronó reina, reemplazando a la anterior reina, Vasti. Para honrarla, organizó una gran fiesta y le otorgó muchos regalos. Así, Ester se convirtió en la nueva reina de Persia, pero solo Mardoqueo sabía que era judía, ya que le había pedido que guardara su identidad en secreto. El relato de Ester toma un giro peligroso cuando aparece el villano de la historia, Amán. Este hombre, descendiente de Agag, rey de los amalecitas, odiaba a los judíos y deseaba su destrucción. Amán era el segundo hombre más poderoso del imperio persa, después del rey Asuero, quien lo había elevado a un alto puesto en su corte. Amán se volvió una figura dominante, pero su odio hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, fue lo que desató la tragedia. El conflicto comenzó cuando el rey Asuero mandó que todos en su corte se inclinaran ante Amán como señal de respeto, pero Mardoqueo se negó, ya que solo se inclinaba ante Dios. Esto enfureció a Amán, quien, al descubrir que Mardoqueo era judío, decidió vengarse no solo de él, sino de todo su pueblo. Amán ideó un plan maligno y convenció al rey Asuero de que había un pueblo disperso por todas las provincias de su imperio, cuyas leyes eran diferentes a las del resto, y que no seguían las órdenes del rey. Amán le ofreció al rey 10,000 talentos de plata para financiar la eliminación de este pueblo. El rey Asuero, sin saber que su esposa Ester era judía, le otorgó su anillo y le dio plena autoridad para llevar a cabo la masacre. Amán envió cartas en nombre del rey, selladas con su anillo, ordenando la destrucción de todos los judíos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, en un solo día, el 13 del mes de Adar. El pueblo judío, al enterarse de este decreto, se vistió de luto, con cilicio y ceniza, y clamó a Dios por su salvación. Mardoqueo, al conocer la magnitud de la amenaza, también se vistió de luto y fue a la plaza del rey, donde lanzó fuertes gritos de desesperación. Ester, que estaba en el palacio, no sabía lo que sucedía, así que le mandó preguntar a Mardoqueo sobre su angustia. Él le explicó la situación y le envió una copia de la carta, pidiéndole que intercediera ante el rey por su pueblo. Ester respondió que no podía ir al rey sin ser llamada, pues según la ley, quien entrara sin ser convocado al rey solo podría salvar su vida
si el rey extendía su cetro de oro. Además, Ester no había sido llamada al palacio durante los últimos 30 días. Mardoqueo le dijo que no pensara que ella escaparía del destino de los judíos, ya que si guardaba silencio, la liberación de su pueblo llegaría de otra parte, pero ella y su familia perecerían. Le preguntó, entonces, si acaso había llegado al reino para salvar a su pueblo. Ester, conmovida por sus palabras, accedió a hacer lo que Mardoqueo le sugería. Ella pidió que todos los judíos en Susa ayunaran durante 3 días, sin comer ni beber, mientras ella también ayunaría, y luego se presentaría ante el rey, aunque eso significara arriesgar su vida. Si debía morir, que así fuera. Así, Ester y Mardoqueo trazaron un plan para salvar a su pueblo. El relato toma un giro dramático cuando Amán decide ejecutar su venganza y preparar una horca para Mardoqueo. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Esa noche, el rey Asuero no pudo dormir y ordenó que le trajeran el libro de las memorias del reino, donde se registraron los hechos importantes. Se le leyó una sección en la que se relataba cómo Mardoqueo había descubierto una conspiración para asesinar al rey. El rey preguntó qué honor se le había dado a Mardoqueo por este acto y se sorprendió al saber que no se le había recompensado. Justo en ese momento, Amán llegó al palacio para pedirle al rey que colgaran a Mardoqueo de la horca que había mandado construir para él. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó cómo debería honrar a un hombre a quien el rey deseara distinguir. Amán, pensando que el rey hablaba de él, sugirió que el hombre fuera vestido con el ropaje real, montado en el caballo del rey y paseado por la ciudad mientras se proclamaba su honor. Este consejo, que Amán pensaba que sería para él, resultó ser el principio de su propia caída. La historia de Ester muestra cómo la valentía y la fidelidad a Dios pueden cambiar el curso de la historia y cómo, incluso en momentos de peligro extremo, la intervención divina puede salvar a su pueblo. Amán, pensando que el rey Asuero quería honrarlo, esperaba que se le otorgaran el vestido real, el caballo y la corona. Sin embargo, para su sorpresa, el rey le dijo que tomara todo lo que había sugerido, pero que lo hiciera para Mardoqueo, el judío que se encontraba a la puerta del palacio, y que no omitiera ni un solo detalle. Amán no podía creer lo que escuchaba, pero tuvo que obedecer y hacer todo lo que el rey le ordenó. Vistió a Mardoqueo con el traje real, lo montó en el caballo del rey y lo llevó por las calles de la ciudad, proclamando que así se honraba al hombre que el rey deseaba honrar. En ese momento, Amán tuvo que humillarse y reconocer la grandeza de Mardoqueo, mientras éste era exaltado ante el pueblo. Este giro en los acontecimientos muestra cómo Dios cambió la suerte de Mardoqueo, frustrando los planes malvados de Amán. Sin embargo, aún quedaba el decreto de Amán, que amenazaba la vida de todos los judíos. El clímax de la historia llega durante el segundo banquete que Ester había preparado para el rey Asuero y Amán, donde Ester revela su identidad como judía y aboga por su pueblo. En el primer banquete, el rey le había prometido a Ester hasta la mitad de su reino, pero ella no le reveló su petición. En cambio, pidió que ambos asistieran a un segundo banquete, donde finalmente Ester hace su revelación. Le dijo al rey que, si hallaba gracia ante sus ojos, le concediera su vida y la de su pueblo, porque ambos habían sido vendidos para ser destruidos. Ester acusó a Amán de ser el responsable de esta amenaza, y el rey, al escucharla, se llenó de ira y salió al jardín del palacio. Mientras tanto, Amán, temiendo por su vida, se arrojó sobre el lecho de Ester para suplicarle, pero el rey regresó justo en ese momento y vio a Amán de manera comprometida, lo que lo llevó a condenarlo a muerte. El rey,
informado por uno de sus eunucos de que Amán había preparado una horca de 50 codos de altura para colgar a Mardoqueo, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que él había preparado para su enemigo. La ira del rey se aplacó, pero el decreto de Amán seguía vigente y no podía ser revocado. Ester volvió a implorar al rey por su pueblo, y esta vez el rey le dio su anillo para que escribiera un nuevo decreto, permitiendo que los judíos se defendieran de los que intentaran atacarlos. Ester y Mardoqueo lograron que el decreto fuera cambiado, y el día 13 del mes de Adar, que originalmente había sido fijado para la destrucción de los judíos, los israelitas se prepararon para defenderse. Los judíos lucharon contra sus enemigos y fueron victoriosos, pues la furia de sus adversarios se transformó en temor ante ellos. En Susa, la capital, mataron a 500 hombres, entre ellos los 10 hijos de Amán, pero no tomaron los bienes. Al día siguiente, el rey preguntó qué más quería Ester, y ella pidió que los judíos en Susa pudieran seguir luchando y que los 10 hijos de Amán fueran colgados. El rey aprobó su petición, y ese día los judíos mataron a 300 hombres más en Susa, pero nuevamente no tomaron ningún botín. Así, los judíos se defendieron con éxito y la historia culmina con la victoria y el establecimiento de la festividad de Purim para conmemorar su liberación. Purim, que celebra la valentía de Ester y el triunfo de los judíos sobre sus opresores, sigue siendo una festividad importante en la tradición judía, recordando el poder de la fe y la intervención divina en tiempos de desesperación. En las provincias del reino, los judíos se unieron y lucharon contra sus enemigos, derrotando a 75,000 de los que los odiaban, pero no tomaron los bienes. Esto ocurrió el 13 del mes de Adar. Al día siguiente, descansaron y celebraron el día con un banquete lleno de alegría. Mardoqueo, entonces, envió cartas a todos los judíos, tanto cercanos como lejanos, para que celebraran cada año el 14 y 15 de Adar como días de paz y alegría, conmemorando el cambio de tristeza en felicidad y de luto en un día lleno de alegría. Debían celebrarlo con banquetes, alegrías y regalos a los necesitados. Estos días fueron llamados Purim, que proviene de la palabra pur, que significa suertes, debido a que Amán, el enemigo de los judíos, había echado suertes para decidir el día en que destruiría a los judíos. Sin embargo, Dios cambió el destino de su pueblo y los liberó de las manos de Amán, lo que llevó a los judíos a instituir Purim como una festividad anual para recordar su salvación. Purim, que se celebra el 14 de Adar, incluye la lectura del libro de Ester, en el que se menciona a Amán, y cada vez que se pronuncia su nombre, los participantes hacen ruido con matracas para borrar su memoria. Durante la celebración se intercambian regalos, se hacen donaciones a los pobres y se disfrutan de dulces tradicionales, como las orejas de Amán, unas galletas rellenas. Esta fiesta no solo es una celebración de la liberación física de los judíos, sino también un acto de agradecimiento por la intervención divina. La historia de Ester no solo muestra cómo Dios salvó a su pueblo, sino también cómo elevó a los judíos en el exilio. Mardoqueo, el primo de Ester, se convirtió en una figura clave en el imperio persa, siendo honrado por el rey y tomando el puesto que anteriormente ocupaba Amán. Mardoqueo era un hombre justo que buscaba el bienestar de su pueblo y hablaba en favor de su descendencia, ganándose el respeto y admiración de todos, incluidos los pueblos del imperio. Los judíos, gracias a la intervención de Dios y la valentía de Ester y Mardoqueo, no solo se defendieron, sino que prosperaron. Se ganaron el favor de los gobernantes y crecieron como una comunidad respetada y poderosa. Mantuvieron su fe y su identidad mientras celebraban su liberación con la festividad de Purim.
Uno de los aspectos más sorprendentes del libro de Esther es la ausencia total de menciones directas a Dios. Esta omisión ha llevado a algunas personas a cuestionar la inspiración del libro y a otros a reflexionar sobre su significado. La ausencia de Dios podría sugerir que Él trabaja de manera sutil, a través de los eventos y las decisiones humanas, sin necesidad de manifestarse de forma espectacular. A lo largo del relato, Dios actúa de forma invisible, utilizando a personajes como Esther y Mardoqueo para cambiar el destino de su pueblo. No se necesita una intervención milagrosa visible para que Dios cumpla su voluntad. Él usa los sucesos cotidianos y las acciones humanas para llevar a cabo su propósito divino. El libro de Esther también está lleno de giros irónicos y providenciales que subrayan la intervención de Dios. Por ejemplo, Amán, quien pensaba que él sería el beneficiario de los honores reales, se sorprendió al ver que el rey le pedía que honrara a Mardoqueo, el hombre que él despreciaba. A su vez, Esther, una judía oculta, llega a ser reina y usa su posición para salvar a su pueblo. Mardoqueo también, en su momento, descubre una conspiración que salva al rey, aunque su recompensa llega mucho después. La historia continúa con Amán, el villano que preparó una horca para Mardoqueo, siendo finalmente colgado en ella. El rey también cambia su decreto, permitiendo que los judíos se defiendan de sus enemigos. Estos giros de fortuna resaltan cómo, incluso en circunstancias que parecen adversas, Dios interviene y mueve los hilos de la historia a su favor, mostrando que Él tiene el control absoluto. Esther y Mardoqueo no solo salvaron a su pueblo, sino que también cambiaron su destino. Purim se convierte en una celebración que refleja la soberanía de Dios, quien puede usar lo malo para realizar su propósito bueno, recordándonos que en los momentos de aparente caos, Dios sigue trabajando en favor de aquellos que le aman. El libro de Esther nos ofrece un mensaje poderoso sobre la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ser desfavorables. En esta historia, los judíos se enfrentan a la amenaza de aniquilación, y aunque no hay una manifestación visible de Dios, mantienen la esperanza y confían en su promesa. A pesar de la aparente ausencia de Dios, Esther y Mardoqueo demuestran fe y valentía al actuar en defensa de su pueblo, arriesgando sus vidas por la justicia y la libertad de los judíos. Esther y Mardoqueo son ejemplos inspiradores de cómo confiar en Dios en momentos de dificultad. Ellos nos enseñan que, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, Dios está con nosotros y tiene un plan, aunque no siempre sea evidente. Nos desafían a ser valientes, actuar con fe y enfrentarnos a los retos con la certeza de que Él está a nuestro lado. Otro aspecto valioso del libro de Esther es la lección moral y ética que nos ofrece. A través de las decisiones y acciones de los personajes, podemos reflexionar sobre nuestros propios valores y actitudes. El comportamiento de los personajes en momentos de prueba revela importantes lecciones que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. El libro de Esther nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo tomamos nuestras decisiones y si estamos siendo fieles a los principios de Dios. Algunas de las lecciones claves que podemos aprender son las siguientes. La soberbia y la maldad tienen consecuencias. Amán, quien se creía superior a todos y planeaba destruir a los judíos, fue finalmente humillado y ejecutado en la horca que él mismo había preparado para su enemigo. La enseñanza es clara. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La fidelidad y la bondad son recompensadas. Mardoqueo, que permaneció fiel a Dios y a su pueblo, fue recompensado por su lealtad al ser honrado por el rey y por todo el imperio. Dios no olvida las buenas obras de aquellos que le sirven. La belleza
debe acompañarse de sabiduría y coraje. Esther, aunque era hermosa, también fue sabia y valiente. Ella usó su belleza y su posición para beneficiar a su pueblo, mostrando que los dones y talentos deben usarse para un propósito mayor. Dios otorga sabiduría y valor a aquellos que lo buscan. La confianza y fidelidad en Dios nos ayudan a superar cualquier adversidad. Tanto Esther como Mardoqueo confiaron en Dios incluso cuando todo parecía perdido, y Él los liberó de sus enemigos, otorgándoles la victoria y salvación. Estas son solo algunas de las valiosas lecciones que podemos extraer del libro de Esther, pero hay muchas más que te invito a descubrir por ti mismo a través de la lectura y estudio de este increíble relato bíblico. La historia de Esther es una de las más impactantes de la Biblia, mostrándonos cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y cómo, a través de nuestra obediencia y fe, Él puede transformar las circunstancias más oscuras en algo que cumpla su plan divino. Esta historia nos enseña que debemos ser valientes, fieles a nuestras creencias y siempre confiar en que Dios nos guiará. Espero que este video haya sido de tu agrado y te haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios y seguir su voluntad. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, no dudes en dejarlos abajo. Estaré encantado de responderte. Te invito a leer y estudiar la Biblia, a meditar en ella y poner en práctica sus enseñanzas en tu vida diaria, porque es allí donde encontrarás respuestas y el amor divino que transforma. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta la próxima.